Listo. Listo. Ya empezó. Bueno, adelante, Villa Marín. El saludo, Rosita. Bueno. Bienvenido, coronel Julián. Esta es nuestra cuarta sesión tan interesante de todos los aspectos que usted nos ha estado describiendo sobre la energía. Muchísimas gracias, es muy valiosa la información. Y entonces, le cedo la palabra a mi coronel Villamarín, por si quiere añadir algo. Claro que sí, Rosita, muchísimas gracias. Bienvenido, ingeniero Julián. Como decía Rosita en la presentación, es la cuarta sesión que usted nos acompaña con su conocimiento y su experiencia en este tema tan apasionante como es la ubicación geopolítica de la energía en el mundo, los análisis particulares de Colombia y los continentales, la prospección que tenemos y más que usted nos anunció para el día de hoy, este tema del gas natural, del cual nos interesa muchísimo porque afortunadamente parece que Colombia es uno de los buenos productores. Entonces la mecánica del ejercicio va a ser como las anteriores, más o menos 45-50 minutos de exposición del expositor y luego la ingeniero Rosita le dará la palabra a los asistentes, de lo cual les pedimos el favor que no se excedan de 2 minutos hablando sobre temas concretos de los asuntos que nos trata hoy nuestro invitado, el conferencista ingeniero Julián García, y las respuestas también muy concisas para buscar la mayor participación de las personas que nos acompañan. Esta videoconferencia se transmite por Facebook y queda en nuestra página web y queda en YouTube para disposición de todas las personas que quieran ilustrarse. Ingeniero Julián, esta ya es su casa. Bienvenido y por favor síganos nutriendo con su experiencia y su conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ve la presentación y se oye? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces arrancamos. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación a charlar un poco de estos temas de la geopolítica de la energía. Sobre esto de la geopolítica, vimos una primera sobre el petróleo, la geopolítica del petróleo. La segunda que hicimos fue la geopolítica de otras energías importantes que se han visto a través de las eras. Vimos de la geopolítica del carbón, de la energía nuclear, y vimos también la hidroenergía. Hoy, para la Fundación, con mucho gusto, hablaremos un poco de la geopolítica de la transición energética, que en realidad son 2 conferencias, una sobre el gas natural, y ahora vemos por qué lo llamamos como parte de la transición energética, y en la próxima semana haremos una última charla sobre el futuro, las nuevas energías, la eficiencia energética, la geopolítica de la electricidad y el mundo para dónde va el movimiento de la geopolítica de la energía. Entonces, listo, arrancamos y de nuevo muchas gracias. Como les he comentado, es un tema de geopolítica, no soy politólogo ni soy historiador, soy solamente un ingeniero pues, que ha trabajado en esta industria de la energía y los recursos naturales por una buena cantidad de años. El tema del gas natural es un tema en el que he trabajado mucho en mi carrera profesional, casi que la mitad de mi carrera ha sido en el gas natural, y algunas de las cosas que les voy a contar, tanto las que les voy a contar de Colombia como algunas de las que les voy a contar del mundo, pues he tenido la oportunidad de participar en ellas directamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy del gas natural. El gas natural se le llama el energético de la transición energética. ¿Y qué es la transición energética? Fundamentalmente movernos de los combustibles fósiles, que son altamente contaminantes, que hoy representan el 80% de las fuentes de energía del planeta, y movernos hacia energías limpias, ¿sí? Eso es básicamente la transición de los contaminantes fósiles a las energías limpias. Y el gas natural es uno
que se llama de la transición y ahora veremos por qué. Es como el paso gradual para movernos de los fósiles a los energéticos. ¿Y por qué? Porque el gas natural es también un combustible fósil y contaminante, pero es el menos de todo, como lo veremos ahora. Por eso es ese paso hacia es el más limpio de los sucios, ¿sí? Por eso se llama el de la transición. No es limpio, pero tampoco es el más sucio. Es el menos sucio de los sucios o el más limpio de los sucios, digámoslo así. Y fundamentalmente por 3 razones es el energético de la transición. La razón una es precisamente esa, es una razón ambiental. Como ven en este dibujo, fundamentalmente los combustibles fósiles generan 2 tipos de emisiones, y les cuento esto porque eso explica la geopolítica que voy a presentar adelante, ¿sí? El gas natural genera 2 tipos de emisiones. Una son las emisiones que se van a la atmósfera, todos los combustibles fósiles, que son los famosos gases de efecto invernadero, que son los que están contribuyendo, digámoslo así, a este calentamiento del planeta. Y lo segundo es la polución que se queda en el ambiente y que termina en nuestros pulmones, ¿sí? Entonces es la polución de las ciudades, que es ese polvillo o material particulado. Como ven en la gráfica, el más contaminante tanto del gases de efecto invernadero como de la polución es el carbón, como lo vimos la vez pasada. Por eso es el que el mundo está queriendo como deshacerse más rápido de ese. El segundo es el petróleo. El petróleo tiene menos emisiones de los 2, pero también es un gran emisor. Y el gas natural, como ustedes ven, tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero, son alrededor del 30 o 40% menos de las del petróleo. Y en cuanto al material particulado o la polución que queda en las ciudades y que respiramos, sí es mínimo, es casi cero. Por eso es que cuando ustedes ven un bus de Transmilenio, digamos así, el humo que sale del exhausto del bus de Transmilenio, todo el exhausto se va para la atmósfera y poquito se va a nuestros pulmones, mientras que un bus de diésel sí nos llega mucho a los pulmones. Entonces el gas natural es muy benéfico en cuanto a polución, aunque también contamina el planeta, ¿sí? Pero como ven, es el menos sucio de los sucios o el menos contaminante de los combustibles fósiles contaminantes. Por eso es el preferido ambientalmente. Esa es la primera razón por la cual se dice, si el mundo va a abandonar los combustibles fósiles, pues primero hay que abandonar el carbón y petróleo, y de últimas el gas, porque es el menos contaminante de los 3 combustibles fósiles, ¿sí? La segunda razón es por el precio. Como se ve en la gráfica, la raya azul es la evolución del precio del petróleo en los últimos 20 años. La verde es el precio del gas natural y la roja es el carbón. Como ven, el gas natural es un precio, no es el más barato, esto es por unidad energética. El gas natural no es el más barato es el carbón, pero tampoco es el más caro. El gas natural está en la mitad, entonces contamina menos y solo cuesta un poco más que el carbón. Entonces por eso se dice, bueno, listo, no es el más caro. Entonces, indudablemente el petróleo es muy contaminante y muy caro. El carbón es muy contaminante, pero es muy barato. Por eso es que lo siguen usando los países que lo siguen usando, como vimos la vez pasada, la China. El gas es un punto intermedio entre el carbón y el petróleo en términos de precio por unidad energética. Entonces, no está tan mal de precio. Como ustedes ven, inclusive en los últimos años, si ven la raya verde, se ha acercado un poquito a la raya roja. El gas natural ha bajado el precio relativamente con respecto al petróleo, entonces eso lo hace más competitivo. En algunos países ya está más barato el gas natural que el carbón, o está muy parecido, como en el mismo Estados Unidos, que el precio ha bajado significativamente más que en otros países, ¿sí? Aquí esta raya que puse es el promedio mundial, pero hay sitios donde ya está mucho más barato el gas y acercándose mucho al precio del carbón, entonces no contamina y el precio es muy parecido al carbón. Y la tercera razón por la que es el combustible de transición es por los avances tecnológicos con referencia al gas natural. El gas natural hasta hace unos años solo se podía transportar por tubo. El gas natural es un gas, y entonces como es un gas tiene una densidad muy bajita, o sea, en 1 metro cuadrado caben muy poquitas unidades de energía, BTUs, como
como las quiera llamar las unidades de energía. Es un gas, y como es un gas, la densidad energética es muy bajita. Entonces, almacenarlo era muy difícil, ¿sí? Entonces, el transporte se hacía fundamentalmente por tubo. Entonces, a diferencia del petróleo y del carbón que se pueden meter en barcos, ¿sí?, y pueden ser transportados, como les contaba la vez pasada, más o menos la mitad del petróleo del mundo se transa internacionalmente, se mueve en su mayoría por buques, sí, el carbón también se mueve por buques. El gas natural no podía viajar transoceánicamente, sí, porque solo iba por tubos, y cuando las distancias eran largas, pues no se justificaba hacer un tubo, salía muy costoso. Entonces, hasta hace unos años, el gas era un energético poco transable porque no se podía almacenar y su transporte era limitado a hacer gasoductos. El gran avance tecnológico que sucedió en los últimos años es que el gas ahora se puede licuar. Entonces, ¿en qué consiste la licuada? En términos sencillos, es un poco más complejo, pero en términos sencillos es enfriarlo. Es enfriarlo, y la temperatura a la cual el gas se vuelve líquido es menos 162 grados centígrados. Entonces, estos buques que se llaman metaneros, el gas natural es fundamentalmente metano, por eso se llaman buques metaneros, es el gas comprimido, digámosle así, 600 veces, y al ponerlo usted en esa temperatura ya se vuelve como si fuera gasolina. Entonces usted resuelve el gran problema que tenía el gas natural, que era que no se podía almacenar y no se podía transportar por barco. Estaba sujeto a lo que por tubo y a no poderse almacenar. Usted en su casa no tiene almacenamiento de gas, si lo llega por el tubo y derecho se va a la estufa o al calentador, usted no tiene cómo almacenarlo, ¿sí? Es muy costoso almacenarlo, pero este gran avance de lograr licuarlo permite que el gas ya se pueda mover internacionalmente por barco como los otros energéticos. Este es un avance que digamos así, obviamente arrancó la investigación desde los años 60, 70, pero se volvió comercial en realidad a finales del siglo pasado, es cuando ya se volvió una actividad comercial, y ya al gas poderse transportar y transar internacionalmente y meterse en un barco transoceánico, etcétera, ya se vuelve lo que se llama un commodity, un producto que se puede transar, comprar y vender en bolsa, en barcos, etcétera, como lo son el petróleo y el carbón. Entonces, el gas ahora se puede física y comercialmente transar y comercializar como el petróleo y el carbón. Eso se logró hace poquito con ese avance tecnológico, pero ese avance tecnológico también fue, oiga, si ya lo podemos apretar y volverlo líquido, ya el gas no es gas, sino es líquido, oiga, pues es que lo podemos usar también de combustible para el transporte directamente. Entonces, las grandes navieras del mundo, por ejemplo, están convirtiendo todos sus sistemas de energía a gas natural licuado. Los grandes transatlánticos, tanto de pasajeros, esos cruceros, como todas esas grandes buques que mueven cantidades de cargas de todo tipo, que mueven por los mares todo tipo de mercancías, se están todos convirtiendo a gas natural licuado. ¿Qué es lo que hacen? Usted carga, tiene su tanquecito, como se ve en la figura de abajo, tiene su tanquecito de gas natural licuado, como el tanque de diésel marino o de gasolina que tiene en cualquier carro, y usted lo regasifica en el mismo barco, y ese es el combustible que usa para mover los barcos. Acuérdense que les conté que en la Primera Guerra Mundial el gran avance fue mover la marina, sí, de usar carbón a usar petróleo. Ese fue el gran avance tecnológico que les contaba, que Churchill fue pues factor clave para su éxito, digámoslo así, en la Primera Guerra Mundial. Ahora el avance es cambiar los buques de petróleo o diésel marino, digámoslo así, de petróleo, cambiarlo a gas natural licuado, porque es un combustible más barato y ambientalmente más sostenible. Entonces, todas las navieras del mundo están cambiando el energético para mover sus grandes barcos, y los puertos han comenzado a exigir que no dejan entrar los buques que no tengan gas natural licuado. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam, que es el más
poderoso de Europa, no permite que los barcos que lleguen con diésel marino o con petróleo atraquen hasta el puerto, sino eso los dejan en alta mar para descargar. Entonces solamente dejan entrar al puerto a descargar a los que ya funcionan con gas natural licuado, con ese objetivo de que sean más limpios, en particular los puertos y el ambiente. Lo mismo el transporte de carga ya en Estados Unidos, en Europa. Esta foto de arriba a la izquierda es en Argentina. Los grandes camiones que mueven grandes cantidades de mercancía por carretera se están comenzando a convertir a gas natural licuado como su combustible. O sea, se cargan, como les digo, como cargar gasolina en forma líquida al gas, y el gas se regasifica, que es un proceso de simplemente ponerlo a temperatura ambiente, y funciona el carro con gas como los carros, como los taxis que vemos en Bogotá, pero va en forma líquida en el tanque del camión. Entonces ese es un avance significativo tanto en el comercio internacional como en el uso del gas. Y el gas tiene otro componente tecnológico que también está desde el siglo pasado, que es que el gas es mucho más eficiente en su uso que los otros combustibles fósiles, ¿sí? Por ejemplo, una generación térmica, o sea, generar electricidad con petróleo o carbón, tiene eficiencias máximo del 40%. O sea, por una unidad energética de petróleo que le ponga uno a una central eléctrica o a una máquina diésel, solamente el 40% de eso se vuelve electricidad. Con el gas, lo que se llama ciclo simple llega hasta casi el 50% en plantas modernas, y lo que se llama ciclo combinado llega casi al 60%. O sea, usted pone una unidad de gas, energética de gas, y el 60% de eso se vuelve electricidad. Entonces el gas es mucho más eficiente. ¿Qué es el ciclo combinado? El ciclo combinado, en términos sencillos, para no meterle mucha parte técnica, ustedes en el exhausto de su carro, ustedes ven que sale un humo, un aire caliente, ni le pongan la mano porque un exhausto de un carro es hirviendo y el aire sale hirviendo. Lo mismo que el calentador de su casa con el que calienta el agua, el tubito que sale por encima, que es el exhausto del calentador, también si usted lo toca está hirviendo. Entonces un ciclo combinado es que en las plantas de gas cogen ese aire caliente, que es contaminación, pero de todas maneras es una cosa muy, muy caliente, y usted, como es calor, es energía, vuelve y le saca ese calor y genera más electricidad. Por eso usted con el mismo gas termina generando más. Es como que usted cogiera el calor del exhausto de su carro y con ese calor lo aprovechara ese calor y lo volviera electricidad o lo volviera otra forma de energía. Entonces con las plantas a gas usted logra eficiencias muchísimo más altas, hasta del 60% en plantas modernas, ¿sí? Bueno, pero entremos ahora sí a la geopolítica. ¿Dónde está el gas y cuáles son los principales actores de la geopolítica? Ya les conté como la parte técnica, digámoslo así, de lo que está pasando en el mercado. Ahora vamos a la parte de la geopolítica. El gas es abundante en el mundo, es más abundante relativamente que el petróleo, o sea, tenemos gas para muchísimos más años que petróleo. Hay abundancia de gas en el mundo, pero de todas maneras no necesariamente está en todas partes. Los actores que veíamos para el petróleo cambian un poco. Por un lado, hay mucho gas en el Medio Oriente, pero como ustedes ven, los principales actores son diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que en el Medio Oriente el principal actor era Arabia Saudita? Es el que controla más el mercado, la OPEP, etcétera, porque es el que tiene la mayor cantidad de petróleo y el más barato, y por eso el acuerdo que les contaba de los gringos con los saudíes, ¿sí? En el caso del gas, los grandes actores son dos, ¿sí? Uno es Qatar, la tierra de los emires, ¿sí? Es un país chiquitico que ahora lo veremos en el mapa, y el otro gran actor es Irán. Ténganlo presente, Irán, la producción y exportación de Irán hoy es muy poquitica, pero Irán tiene muchísimas reservas. Entre estos dos, Qatar e Irán, tienen 3/4 partes del gas, de todo el gas que hay en el Medio Oriente, y el que más tiene es Irán. Acuérdense de ese dato, Irán es el que tiene más gas en el Medio Oriente y tiene mucho gas. El otro gran actor es Rusia. Yo pongo siempre esta foto de Putin y su
y siempre tendrá su aliado que ponga ahí su títere, entonces es Rusia el que manda, ese es el segundo gran actor en la geopolítica del gas, es Rusia. El tercer gran actor, lo vamos a hablar ahora más de Rusia en detalle, el tercer actor es Australia, que Australia uno lo ve muy calmadito desde el punto de vista geopolítico, porque ellos no se meten mucho en política, pero son unos grandes ganadores ellos exportan muchísimo carbón, exportan muchísimo petróleo y exportan muchísimo gas, y por eso es un país tan rico, porque es que Australia tiene una cosa muy sencilla. Australia está al lado de todo el mercado asiático, que es el que está creciendo. Australia queda al lado de Japón, de China, de India, de Corea, de todos esos países, entonces es la fuente más cercana para Asia, sí, para el Asia-Pacífico, y por eso Australia ha gozado de vender estos tres energéticos a ese mercado del Asia-Pacífico. Norteamérica también tiene un gas importante, no tanto como los otros, y vamos a hablar ahora. África también tiene, en Algeria un poco, que vamos a hablar un poquito ahora, un reciente descubrimiento importante en Mozambique, y como ven, Europa y Sudamérica pues tienen relativamente poquito gas. Comencemos a ver entonces cómo es el comercio mundial de gas, que como les decía, estaba muy limitado en el pasado, porque era solamente el que se podía hacer por tubo, por lo que les decía que como solo se podía hacer por tubo, pues eran distancias muy limitadas y no había transporte interoceánico, porque los tubos pues no se justificaban para distancias tan largas, pero ahora ya con el gas licuado ya comenzó a haber mucho transporte de gas por vía marítima. Más o menos una cuarta parte del gas que se produce en el mundo se transa internacionalmente y viene aumentando. Hace unos pocos años era menos del 10%, pero hoy en día con este boom, digámoslo así, del gas, ha aumentado muchísimo el comercio internacional y ya va un cuarto, y más o menos la mitad del gas que hoy se transa internacionalmente va por tubo y la otra mitad va por barco en forma de gas natural licuado. Les quería resaltar ahí cuáles son los principales exportadores y los principales importadores de gas. Los principales exportadores, como ustedes ven en la gráfica, pues son Rusia y Qatar. Acuérdense los cuatro que les mencioné en la gráfica de las reservas. Entonces Rusia es el principal exportador de gas natural del mundo, es un gran exportador de petróleo, como les contaba la otra vez. Para Rusia la exportación de hidrocarburos es una fuente muy importante de riqueza y de geopolítica, digámoslo así. El segundo es Qatar, como les decía, es un país chiquitico, es del tamaño de la sabana de Bogotá, pero como ustedes ven es un gran exportador de gas natural. El tercero es Australia, posiblemente a ese mercado que les decía, el Asia-Pacífico. Menciono Estados Unidos porque Estados Unidos tiene unos trueques con Canadá que le doy en una parte y le devuelvo en la otra, y Estados Unidos le exporta principalmente a México. Pero también Estados Unidos, a raíz del fracking, como les contaré ahora, comenzó a exportar gas por barco, como gas natural licuado, hace poquitos años, y ahora les mostraré que está en ese gran propósito, y esa es una de sus razones geopolíticas que lo están moviendo a las decisiones que toma hoy. Y los grandes importadores de gas son primero Europa, que no tiene mucho gas. Inglaterra importa gas, ya no tiene suficiente. El único país prácticamente que produce gas y exporta gas es Noruega. Todos los demás países de Europa, digámoslo así, no tienen reservas y son importadores de gas. El mayor de ellos, Alemania, como veremos ahora. El segundo, China, que como ustedes imaginarán, van creciendo sus importaciones tremendamente, pero ahí vienen, van el 14% y sube como al igual que les mostraba la otra vez que sube el carbón, etcétera, así. Y el tercer gran importador es Japón, de gas natural, y eso que está en el 11, antes era mayor el porcentaje, y ahora les mostraré por qué Japón está cambiando su estrategia. Entonces, para que tengan esos actores en la mesa, como ven ustedes, Irán, muy poquitico, menos del 1% desde el mercado internacional de gas, digámoslo así. Pero ahora verán ustedes por qué menciono tan importante el rol que está tomando Irán. Estas son las importaciones de gas natural licuado en estos tres países que he escogido, o sea, el gas que llega por barco, no el que llega por tubo. Mostrarles en Europa cómo ha venido aumentando el transporte
¿sí? por barco, y la estrategia de Europa ha sido irse diversificando. Ellos arrancaron fundamentalmente con gas de Algeria, o sea, del norte de África. Se hizo un gasoducto que atravesó el estrecho de Gibraltar y entraba por España, y la otra fuente pues era Noruega, pero en la medida que van avanzando la demanda, pues han empezado otros actores a proveerle a Europa, como Qatar, y en años recientes arrancaron por barco Rusia, pero quiero llamar la atención que Estados Unidos arrancó a exportarle gas a Europa en forma de gas natural licuado, o sea, por barco. Son metaneros, como les digo, que se llaman estos barcos, que se cargan en el Golfo de México, gas licuado, y atraviesan el Atlántico para llegar a Europa. Entonces Estados Unidos está exportando gas a Europa a raíz de que comenzó a haber muchísimo gas en Estados Unidos, como les comentaba en las pasadas sesiones, básicamente a raíz del famoso fracking, ¿sí? Porque el famoso fracking le permitió a Estados Unidos acceder, digámoslo así, o producir una cantidad importante de petróleo, que les mostraba el otro día, y lo mismo fue de gas. Entonces Estados Unidos está comenzando a ser un gran exportador de gas por barco. Ya no tuvo una cosa con Canadá y México, sino está comenzando y quiere posicionarse como un gran exportador de gas natural por barco, o sea, en forma licuada, y es gas de ese gas del fracking, que como les decía, el fracking son en realidad dos tecnologías, los pozos horizontales y el fracturamiento hidráulico. Pero entonces el famoso fracking le ha permitido a Estados Unidos producir muchísimo gas muy barato, que les contaba el otro día, que por eso es que se están cerrando la mitad de las plantas de carbón en Estados Unidos, y también Estados Unidos está reemplazándolas por plantas a gas, y fuera de eso le sobra y lo está exportando, y a unos precios muy competitivos. Muy competitivos. Como ustedes ven, luego está Japón, que es de los que arrancó tempranamente, digámoslo así, a usar el gas. Como les decía, Australia ha sido su principal proveedor, pero ahí están los otros, Qatar. El mismo Japón comenzó a importar de Rusia hace unos años. China, como ustedes ven, en el año 2000 China no importaba gas, el gas no existía, existía la producción nacional, pero cero importaciones. Es en este siglo que China comenzó a importar gas, y como ustedes ven, la curva es pendientísima, como todo lo chino. Sí, todo sube rápidamente. Su principal fuente es Australia, pero está como con el objetivo de diversificar sus fuentes. Acuérdense que en geopolítica el objetivo de los importadores es no dependencia, ni de un solo energético ni de un solo país. Esa es como la estrategia de los importadores de energía, ¿sí? Y para eso hacen su juego geoestratégico, a no depender ni de una sola fuente ni de un solo energético, sino porque le puede fallar esa fuente. Entonces todos tratan de que sus gráficas sean, digámoslo así, multicolores, para decir yo importo de muchas fuentes y no dependo de muchos. Como ustedes ven, China, pues la mitad es de Australia, ¿sí? Pero está tratando de diversificarse a otras fuentes. Y ahí por mostrarles un poco también Corea. Veamos ahora el caso de Europa. En Europa, el 30% del gas que se consume en Europa viene de Rusia, y principalmente viene por tubo. Se han construido unos sistemas muy poderosos desde los campos de Rusia, más en el Siberia occidental, que llegan hasta los grandes centros de consumo de Europa, como son Alemania, Francia, Italia y los demás países, digámoslo así, pues, y todos los demás intermedios, digámoslo así. Como les digo, la producción de Noruega también baja, pero no tanto, pero una parte muy importante es de Rusia. El 80% de ese gas de Rusia viene a través de Ucrania, como se ve en la gráfica con ese círculo, ¿sí? Y eso tiene una cuestión geopolítica muy importante, porque Ucrania representa, yo lo llamo, 3 problemillas que tiene Ucrania. Resulta que el gas que va para Alemania y para Francia, en un 80% pasa por Ucrania, pues porque tocaba pasar, no podía ir como volando, digámoslo así. Entonces tenía que atravesar eso. Estos gasoductos, obviamente Ucrania, pues
no es un país muy rico, entonces estos gasoductos lo hicieron entre los rusos y los alemanes, más los rusos son los que construyeron estos gasoductos, los que hicieron todas estas inversiones gigantescas, y acordaron con Ucrania que Rusia también le entrega el gas a Ucrania, y entonces el gas viene por estos gasoductos, atraviesa Ucrania y sigue derecho para Alemania y Francia, pero una parte se queda en Ucrania pues para los consumos propios energéticos de Ucrania. Como ustedes ven, Ucrania es un país muy grande, es más grande que Alemania o que Francia, es un país relativamente grande, es un país que hace relativamente pocos años, entre comillas, se independizó de Moscú. Hace unos 30 años se independizó de Moscú, y tiene tres problemas. El primer problema es que Ucrania no es una buena paga. Entonces a veces Ucrania se atrasa en el pago de su gas. Entonces vienen, por decir algo, 10 pies cúbicos de Rusia, se quedan 12 en Ucrania y siguen 8 para Alemania y Francia. Pero Ucrania no paga sus dos, se cuelga, como cualquiera le pasa que no paga los servicios públicos. Y entonces los rusos se ponen bravos y cuando Ucrania no paga, les corta la válvula como se la corta a uno la empresa de acueducto de la empresa de energía. Si uno no paga la factura, se la cortan. El problema es que cuando se la cortan, como viene por el mismo tubo, lo que va para Ucrania, lo que va para Alemania, cuando le cortan el chorro a Ucrania, pues se le corta también a Alemania y Francia. Entonces los europeos andan embejucados porque Ucrania no paga y por no pagar a ellos se les hacen a veces cortes de suministro y se le pone en riesgo pues sus centrales térmicas, su uso residencial, etcétera. Ese es el primer problema, que Ucrania no es una buena paga, digámoslo así. El segundo problema es que Ucrania, cuando permitió que esos tubos para ir a Europa pasaran por su país, dijo, no, listo, yo permito que pasen, pero a mí al favor me pagan un peaje. Por cada metro cúbico que pasen, me pagan un peaje. Entonces Ucrania sí cobra. Lo que cobra Ucrania es más o menos, depende del volumen que pase cada año, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Le cobra por pasar el gas. Entonces eso lo tienen que pagar pues el consumidor. O sea, los alemanes, los franceses, etcétera. Pues obviamente con los rusos, ellos le compran el gas a Rusia, pero entre ellos le tienen que pagar 2.000 a 4.000 millones de dólares a Ucrania por permitirle que el gas atraviese su país. Entonces los europeos dicen, usted me lo cortan a veces porque no paga. Y fuera de eso, a mí sí me toca pagarle por el peaje esos 2.000 a 4.000 millones de dólares. Entonces los europeos han comenzado a buscar fórmulas alternativas y también por seguridad aquello de la dependencia. Entonces construyeron hace unos años un gasoducto que va por el mar Báltico que se llama el Nord Stream 1, que arranca desde Rusia y se va por el mar, es submarino y llega directamente a Alemania. Eso lo construyeron hace unos años, pero más con la idea no tanto de la política, sino también de diversidad. Si el tubo se rompe, el que pasa por Ucrania, pues que Europa no sufra. Entonces, como para diversificar la fuente, ¿sí? Entonces ya construyeron, digámoslo así, como otras rutas alternativas, pero solamente el 20% de ese gas que viene de Rusia va por esas otras rutas. El 80% hoy va por Ucrania. Pero el tercer problema es que Ucrania, digámoslo así, está en una crisis política. Ucrania era de la Unión Soviética, era parte de la Unión Soviética, como les digo, hace 30 años se independizó y hoy en día la sociedad o la política ucraniana está dividida en dos. Más o menos la mitad de los ucranianos están mirando a Occidente, están pidiendo que los dejen entrar a la Unión Europea, están queriendo hablar en francés, en alemán, etcétera. O sea, miran a Europa y quieren ser parte de Europa como europeos, y esa es como su lucha, pero la otra mitad están todavía mirando a Moscú. Entonces ven esa Moscú y tienen alianzas con Moscú, entonces han estado unos en el poder, hace poquitos años bajaron al líder que era pro Moscú, digámoslo así, entonces están divididos políticamente, son los dos extremos, ¿no? Los que miran a Europa y los que miran a Moscú, como que no hay los que miren a su propio país, sino son un partido mira para un lado y otro partido mira para el otro y se matan entre ellos y han hecho, pues tienen, digámoslo así, una guerra interna entre ellos. Y mientras tanto los rusos han comenzado a hacer mucha influencia en Ucrania porque el sueño de los rusos es que Ucrania se le vuelva a unir o que Ucrania vuelva a ser parte
Rusia, digámoslo así, o la Unión Soviética, digámoslo así. Ese es como el sueño de Rusia. Entonces Rusia ya comenzaba a dar unos pasos. Entonces ya una pequeña provincia al sur de Ucrania que se llama Crimea, que se ve ahí en el Mar Negro, ¿sí? Entonces esa ya se declaró, era parte de Ucrania, era un departamento, una provincia de Ucrania, y dijo, no, yo me independizo de Ucrania y yo más bien me voy a anexar a Moscú. Entonces la preocupación es que ya los rusos lograron el primer aliado, digámoslo así, que ya Crimea se independizó de Ucrania y se anexó a Moscú. Eso también lo hace Moscú con razones geoestratégicas, que es tener más control en ese Mar Negro que se ve ahí. Entonces eso hace que estén muy preocupados de que Rusia está tomando control de nuevo en sus originales países parte de la Unión Soviética, y Crimea pues es uno importantísimo, es el más grande de todos esos y tiene una posición geoestratégica muy importante, y los gringos entonces, como ustedes comprenderán, andan embejucados, ¿sí?, de que estos rusos se nos están aquí apoderando, ¿sí?, de Europa Oriental, digámoslo así, ¿sí?, y es parte de de la estrategia rusa, a lo cual los gringos se oponen fundamentalmente. Pero mientras tanto los europeos, pues que también hacen su juego geopolítico, todavía no han querido aceptar a Ucrania en la Unión Europea, y por lo pronto desde el punto de vista energético, que es lo que nos atañe acá, están viendo cómo diversificar sus fuentes, porque ese país en cualquier momento pues ha estallado, ha tenido problemas, y el último presidente huyó a Moscú, lo bajaron, pues los proeuropeos lo bajaron y él terminó exiliado en Moscú. Entonces es un país inestable políticamente, donde Rusia quiere jugar un papel estratégico. Entonces los alemanes o los europeos, pero principalmente los alemanes, que son los grandes consumidores de energía en Europa, o los mayores, y son los que más consumen gas, dijeron, no, eso está muy riesgoso por allá. Yo voy a hacer un segundo tubo bien grandote por el mar Báltico, ¿sí? Voy a hacer el Nord Stream 2. Entonces acordaron con los rusos hacer un nuevo tubo súper grande. Este es de 1,15 metros de diámetro, es un tubo de 1.200 kilómetros, para hacer directamente, porque dijeron, mire, si hacemos otra entrada derecha para Alemania, nos ahorramos el riesgo ese de que pase por Ucrania, pero además de eso nos ahorramos ese peaje que le estamos pagando a los ucranianos, y vamos a hacer ese tubito vale $9.000 millones. El tubo está en la etapa final de construcción, ya está como en un 80%, ya casi lo van a acabar. Los gringos andan embejucados que la señora Merkel hizo esa alianza con el señor Putin, entonces están muy bravos los gringos, el señor Trump impuso sanciones, dijo, los contratistas que trabajen en ese gasoducto son no gratos para Estados Unidos, el tipo de las sanciones comerciales que hace Estados Unidos. Entonces dijo, yo prohíbo y voy a detener ese tubo. Los alemanes estaban muy bravos, porque los alemanes le decían, señores gringos, yo le he ayudado a ustedes con cosas de la OTAN, etcétera, etcétera, déjenme hacer mi tubito, yo lo cuadré ya con los rusos y voy a hacer mi tubito de los $9.000 millones, que es un tubo bien grande, porque yo no quiero seguir dependiendo de Ucrania y su política y sus riesgos. Yo necesito es mi gas aquí en Alemania, ¿sí? Pero los gringos no quieren ese avance, digámoslo así, de Rusia, y no quieren hacerle ese quite. Entonces los gringos bloquearon, el señor Trump bloqueó, como les digo, en el viaje que hizo hace 15 días el señor Biden, que se reunió con el G7, etcétera, allá habló con la canciller, pues con los alemanes, y acordaron, el señor Biden llegó más conciliador, y el señor Biden acaba hace 15 días de levantar las sanciones, y dijo, bueno, está bien, Estados Unidos no se opone, terminen su maldingo tubo, más o menos dijo el señor Biden. Pero Trump sí estaba atravesado y vetó y prohibió que todos los contratistas que trabajasen en ese tubo tuvieran cuentas con bancos gringos, contratos en Estados Unidos, pues las sanciones que hace Estados Unidos para los que trabajen en Siria, etcétera, etcétera. Entonces eso está fresquito, y como le digo, Biden acaba de levantar las sanciones y ya se dio por
cedió, digámoslo así, y aceptó, listo, acaben y no va a hacer las sanciones, y Alemania, mire, no me haga eso, yo quiero hacerlo. Entonces, eso lo acaban de hacer, lo acaban de acordar hace 15 días, que se levantan las sanciones y que Estados Unidos, entre comillas, permiten que acaben de hacer el tubo, que como le digo, ya está en la fase final para empezar a producir, pero obviamente el que más va a sufrir es Ucrania, porque ya no va a recibir, pues va a recibir menos peaje por usar su tubo. Pero aquí hay otro tubito que acordaron los rusos vender, ¿sí? Entonces los rusos, ustedes saben que son ahí como más bien amigos de los turcos, entonces hicieron también un acuerdo recientemente entre los rusos y los turcos para llevar más gas de Rusia a Turquía. Y entonces ese es un tubo que también está en construcción y se llama el Turk Stream, como el de arriba que se llama el Nord Stream 2, porque acuérdense que ya había uno chiquito que había hecho Alemania para diversificar sus fuentes, pues ahora los turcos acordaron con los rusos hacer otro tubito de 80 centímetros de diámetro para llegar directamente de Rusia a Turquía, y eso también tiene a los gringos bastante preocupados, porque eso es estrechar los lazos y la dependencia mutua de Turquía y Rusia. Rusia, pues rico, tiene ingresos por las ventas de gas, y Turquía pues tiene gas barato, y eso pues fortalece las alianzas entre Turquía y Rusia, y eso obviamente no le gusta a Estados Unidos, y entonces allá está embejucado Estados Unidos, ¿sí? Por este otro tubo para que Rusia aumente sus exportaciones hacia Occidente. Pero aquí hay uno que preocupa más a los Estados Unidos, pero que es parte de la estrategia de los rusos y los chinos. Hace unos años, más o menos hacia el año 2000, Rusia y China acordaron que Rusia le diera gas a China. Era un reto hacer este proyecto, porque Siberia en el mapa se ve chiquito, pero en realidad Siberia queda muy lejos de China, ¿sí? El acuerdo lo hicieron hace unos años y comenzaron a construir un gran gasoducto para que Rusia le diera gas a China. Ustedes saben que los chinos y los rusos no es que sean los mejores amigos, pero poco a poco se van haciendo más amigos, ¿sí? Entonces, esto refleja que vienen creciendo su amistad. Y entonces acordaron hacer este gasoducto, que es un gasoducto gigantesco, es un gasoducto de más o menos 1,5 metros de diámetro, o sea, cabe uno parado. Es un gasoducto pues, de una capacidad de 61 billones de metros cúbicos, que es una cosa gigantesca el volumen que puede llevar. Es un gasoducto que cuesta 12.000 millones de dólares. Es un gasoducto de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros es la distancia que hay de Bogotá a Nueva York, porque para darles una idea, entonces es un gasoducto larguísimo, grandísimo, con una capacidad inmensa, que se construye en parte pues en nieve, porque ustedes saben que Siberia tiene problemas. Los grandes retos de hacer infraestructura en Rusia es, digamos así, la nieve perpetua, pero ya lo hicieron. El gasoducto ya se construyó, recientemente se inauguró, arrancó operación, entonces desde hace pocos meses está comenzando a importar grandes cantidades de gas Rusia a China, y eso sí que tiene nerviosos a los gringos, porque como les digo, el gas es el mejor de los combustibles fósiles, pero entonces los chinos la tienen claro, que ellos necesitan muchísimo gas para su crecimiento. Entonces es otro logro del señor Putin. Como ustedes ven, Rusia haciendo grandes exportaciones de gas todavía por tubo con sus vecinos, pero por el otro lado Rusia haciendo alianzas con los rusos, lo cual es un movimiento geopolítico, porque como les digo, tradicionalmente no eran los mejores amigos, ¿sí? Esto es por mostrarles un poquitico estos 3 eventos. El contrato que firmaron Rusia y China es un contrato a 30 años por 400.000 millones de dólares. Ese es el pacto que hicieron Rusia y China, que se casan por 30 años, y donde China se compromete a darle ese dinero a Rusia por ese gas que viene de Siberia Oriental. Como les decía, el otro que llega a Europa por el Báltico es un tubo submarino, que son muchísimos más caros, y abajo el de Turquía. Entonces, pues hay Rusia anotándose unos triunfos muy importantes geopolíticos y comerciales,
¿sí? Porque esos son grandes fuentes de ingreso para Rusia, aumentar sus exportaciones de gas, ¿sí? Y geopolíticamente también, porque eso le permite generar dependencia de los chinos. Los chinos pasan a ser parcialmente dependientes de los rusos y eso genera también lazos geopolíticos, digámoslo así, además de lazos comerciales. Veamos ahora en el Medio Oriente qué está pasando con el gas. Les recuerdo entonces que Qatar es el principal productor. Qatar, ahí puse una bolita chiquita que dice Qatar, pero Qatar, como les digo, es una pulga de país, que el área es como la sabana de Bogotá, pero exporta, es el segundo exportador mundial, como les mostraba, ¿sí? Como les decía, el otro gran poseedor de gas es Irán. ¿Y qué sucede? Qatar es un país de mayoría chiita. Acuérdense lo que les contaba la otra vez, que esas dos corrientes musulmanas de los chiitas y los sunitas, pues se odian entre ellos, pero se odian a muerte. Como les contaba la otra vez, se odian más los chiitas, entre los chiitas y los sunitas, se odian más que lo que ellos odian a los judíos, como vi una vez en una charla muy interesante sobre ese tema. Entonces, es muy interesante ver que los dos grandes poseedores de gas en el Medio Oriente son países chiitas, ¿sí? Y no son los países sunitas, sino son, al contrario del caso del petróleo, los chiitas los que tienen las grandes reservas de gas. Como les contaba, Qatar es el gran exportador de gas, es el segundo exportador de gas del mundo y todo el gas lo exporta pues en barco. Es una operación reciente porque la tecnología pues es de hace 25 años o algo así, entonces no es que lleve muchísimos años, por eso aquí no les he hablado del gas en la Primera Guerra ni en la Segunda Guerra. El gas es algo relativamente moderno, digámoslo así, el uso del gas, pero lo interesante de Irán es lo siguiente, como les contaba, Irán tiene muchísimo gas, pero no exporta casi nada. ¿Qué es lo que se viene a futuro? Es esto, resulta que los chinos dijeron, bueno, como la estrategia geopolítica de los países que son importadores de energía es a no depender, ¿sí?, de nadie en particular, sino a tratar de no depender ni de un solo país, ni de un solo energético. Entonces los chinos dijeron, nosotros queremos crecer y sabemos que el gas es lo que necesitamos para seguir creciendo, porque China quiere ser la gran potencia mundial. Entonces los chinos ya le echaron el ojo al gas de Irán. Y hace unos años comenzaron a planear, oiga, hagamos un proyecto para traer gas de Irán. Y ustedes saben que Irán es el gran enemigo de Estados Unidos, ¿sí? Y que Irán ha sancionado, Estados Unidos ha sancionado a Irán. Nadie le puede comprar petróleo a los iraníes como parte de las sanciones que le pone, pues, obviamente liderado por Estados Unidos a Irán, pero el que sí le sigue comprando petróleo a Irán es la China, porque la China no le importa las sanciones que pone Estados Unidos. Entonces la China sí le compra petróleo a Irán y punto, y ya, yo le compro a los... Entonces el petróleo que exporta Irán es para la China, así tengan sanciones de que nadie puede comprarle petróleo a Irán. Entonces los chinos están diciendo, llevemos gas de Irán. Y eso ya lo tienen planeado, ya llevan unos años planeando eso. Es un gran gasoducto que inicialmente partiría desde la frontera o desde la parte oriental de Turquía, atraviesa Irán, atraviesa Pakistán y llega a la China para darle gas a todo el oeste de la China, porque ya vieron que por arriba entraría de Rusia, por el mar o por el oriente entra de Australia, y por el occidente la idea es que llegue por tubo de Irán. Eso es parte de un proyecto más grande que tiene la China, que es volver a la famosa ruta de la seda como un gran camino de comercio internacional, no solamente de energía, sino de otros productos. Es lo que piensa la China en ese objetivo de ser la gran potencia, es que se vuelva al concepto de la ruta de la seda para mover 40.000 tipos de mercancías y hacer cualquier cantidad de comercio, pero eso incluye también un comercio energético muy importante. Entonces los chinos quieren hacer ese gasoducto, ya lo tienen planeado. Ustedes saben que los chinos dicen lo hago y tienen la plata para hacerlo. Entonces los chinos ya planearon eso.
hace tan solo 2 meses, ya firmaron el acuerdo estratégico los iraníes y los chinos. Ahí está la foto de la firma, el 27 de marzo, donde hacen un acuerdo estratégico por 25 años, y uno de los proyectos de ese plan estratégico de comercio entre Irán y la China es hacer este gran gasoducto para llevar gas de Irán a la China. Y obviamente, como ustedes se imaginarán, los gringos angustiadísimos de que China está en lazos, en amistades con Rusia y en amistades con Irán y en mutuas dependencias, porque eso es, como les digo, una dependencia mutua. Yo necesito su gas, pero usted también necesita mis dólares. Entonces, eso es lo que está pasando. Como les digo, el gas de Rusia ya está en China, ya está en Turquía, ya está en Europa, y ahora los chinos, este es el que está en proyecto, los otros ya son realidades, los 3 que les mostré antes. Este es el que se viene a futuro, que es que están empeñados los chinos en construir este gran gasoducto desde Irán hasta China. Bueno, dejemos un ratico por allá el Asia y el Medio Oriente y vengámonos para Sudamérica, algo de geopolítica de Sudamérica. Miremos cómo ha sido esos intentos de transar gas entre los países en Sudamérica. Resulta que Chile no tiene gas y Argentina sí tiene mucho gas. Entonces, Argentina es, entre otras, el primer país que desarrolló la industria de gas en Sudamérica. Ellos se movieron, fueron los primeros que instalaron redes en las casas térmicas. No, hecho, toda la industria de gas fueron los pioneros del gas en Sudamérica, los argentinos, entre otros porque ustedes saben que como país septentrional pues necesita mucha energía para los inviernos, entonces el gas es el gran combustible para la calefacción en el verano y para el calentamiento en el verano y el enfriamiento en el invierno, al revés, el enfriamiento en el verano y el calentamiento en el invierno. Entonces Chile también dice, oiga, yo también necesito gas y sé que el gas es el futuro, y es el de transición. Entonces, por allá en el año 91, o sea, hace más o menos 30 años, se sentaron los chilenos y los argentinos y dijeron, oiga, señores argentinos, véndanme gas y hagamos un gasoducto que atraviese los Andes. Acuérdense que el límite entre Argentina y Chile son los Andes. Entonces hagamos un gasoducto y que Argentina le mande gas a Chile y Chile se lo compra. Entonces hicieron un pacto hace 30 años y construyeron un gasoducto que se llama Gas Andes. Obviamente son distancias más cortas, aunque una complejidad que subir las montañas de los Andes. Hicieron su gasoducto de 463 kilómetros que costó $1.500 millones y efectivamente luego de la acuerdo, ya 5 o 6 años después, arrancó la operación y arrancaron los argentinos a mandarle gas a Chile. Y Chile se propuso entonces a desarrollar la industria de gas, construyó varias centrales térmicas, o sea, de generación de electricidad a base de gas, al norte de Valparaíso, construyó varias térmicas con empresas chilenas y europeas, ¿sí? Construyeron varias térmicas para que venía el gas de Argentina y con eso se generaba electricidad en Chile y también gas residencial, etcétera. Entonces en Santiago, en las ciudades del norte de Chile comenzaron a romper las calles pues para llevar el gas a los hogares, etcétera, etcétera, como sucede en todos países, como sucedió en Colombia, para llevar el gas. Entonces los chilenos desarrollaron toda su industria del gas, como les digo, una parte importante de la electricidad a ser generada con gas, argentino, ¿sí? Entonces, en esos años, del 98 al 2004, entraron en operación esas centrales de generación de electricidad. Como les digo, rompieron las calles de Santiago para meter los tubos para las casas y los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero sucedió un evento político en Argentina. Ustedes saben que a principios de siglo, pues llegó el kirchnerismo a Argentina y el kirchnerismo tenía una visión, digámoslo así, diferente del manejo de la industria de petróleo y gas en Argentina. Ustedes saben que Argentina también exportaba petróleo y tenía y tiene mucho gas, pero el kirchnerismo, el enfoque de ellos fue diferente. En el caso del petróleo, lo que hizo el kirchnerismo es decir, mire, el petróleo en Argentina no se va a transar al precio internacional. A mí no me importa si el precio internacional está a 50, a 100 dólares, a 80 dólares. Yo defino el precio del petróleo argentino. Entonces los argentinos, el kirchnerismo decidió que el precio del petróleo era alrededor de 30 dólares por barril y punto.
Así el petróleo subiera a $80, el petróleo argentino era a $30 y punto. O sea, estableció su propio precio internacional del petróleo. Y lo propio hizo con el gas. Y le dijo a las empresas productoras de gas, oiga, ustedes han ganado mucha plata, entonces yo solamente les voy a pagar tal precio por el gas y punto. Estos precios, digámoslo así, no eran competitivos para la industria de petróleo y gas de Estados Unidos, entonces, como se imaginarán, pues dejaron de invertir y comenzaron a cerrar sus operaciones, las petroleras, y las gaseras, digámoslo así, las compañías petroleras comenzaron a no invertir más y entonces comenzó a bajar la producción de petróleo de Argentina, como les mostré en la sesión anterior, que bajó de más o menos de 900.000 a 600.000 barriles la producción de petróleo, y la producción de gas, que era abundante en Argentina, comenzó a escasear el gas. Y Argentina, teniendo muchísimo gas, terminó importando gas de Qatar, teniendo gas dentro del país, porque los señores Kirchner no le pagaban el precio que necesitaban las compañías productoras de gas. Entonces comenzó a escasear el gas en Argentina, que, como les digo, terminó importando gas de Qatar, los argentinos, y entonces Argentina comenzó inicialmente en el 2004 a decirle a Chile, oiga, le voy a racionalizar el suministro. Hoy le doy un poquito, mañana otro poquito, ya no le puedo dar casi, y comenzó como a mandarle de a poquitos el gas a los chilenos, hasta que en el 2007 un día cogió y cerró la válvula y les dijo, señores, qué pena, ya no les puedo dar más gas. Y los chilenos, que habían montado todo su negocio en Santiago, ya las redes en las casas, las térmicas, o sea, la electricidad también en riesgo porque funcionaban con gas, pues entonces los chinos entraron en shock y les tocó corriendo a salir a solucionar el problema, porque ellos ya estaban montados en el uso del gas como un energético fundamental de fuente de energía para su país, pero contaban solamente con el gas argentino. Lo que les digo, en geopolítica el secreto es no depender de una sola fuente, porque si esa fuente falla, pues falla todo. Y eso fue lo que les pasó a los chilenos. De ingenuos le creyeron a Argentina y se confiaron 100% en el gas argentino, cuando de golpe Argentina se los corta, y se los cortó por casi 10 años. Entonces se quedaron en nada porque tenían ya todo montado. Entonces les tocó salir corriendo a montar una planta para importar gas por el mar, para importar gas licuado. La construyeron en un sitio que se llama Quintero, que queda al norte de Valparaíso. Salieron corriendo a construir una planta que les costó un cojonal de plata, es ultra carísima, es en tierra. Como en Chile tiembla tanto, esa neverita a menos 162 grados es muy peligrosa, entonces tiene que tener muchísimo diseño antisísmico. Entonces una planta en tierra en una zona de mucha sísmica es muchísimo más costosa. Entonces terminaron los chilenos haciendo esa planta a todas las carreras y les costó un cojonal de plata, pero corra, porque eso era, ya se habían montado en el uso de gas, pero como les digo, fueron ingenuos de tener solamente una fuente y les tocó de afán construir una importadora de gas. Finalmente la construyeron muy ágil y muy rápidamente, y esa es la que está suministrando, o la que comenzó a suministrar el gas a Argentina, pues obviamente gas más caro, gas importado, y ahora llegó el momento en que los argentinos, como la industria todavía no se ha recuperado, los argentinos le dijeron ahora en el 2018 a los chilenos, oiga, ¿y usted que está importando gas, será que no me puede mandar a mí? Entonces, en este momento está fluyendo el gas, pero de para el otro lado. O sea, Chile le está exportando gas a Argentina, que está lleno de gas. Pues como las ironías de la vida, porque los argentinos no han logrado recuperar su industria de gas, entonces están todavía dependientes de importar. Entonces dijeron, oiga, ya que usted hizo eso, pues déjeme que el gas me llegue también por ahí. Entonces el tubo está funcionando de para el otro lado. De para el otro lado, importando por Quintero gas licuado, que obviamente es mucho más caro para Argentina. Esta es que en el 2018 ya se reanudaron las charlas entre los chilenos y los argentinos después de 10 años en que los argentinos les habían cortado el chorro, ¿sí? Entonces el mensaje aquí es la geopolítica, como les digo, de un importador de energía, es a no depender de una sola, ni de un solo energético, ni de una sola fuente, y de ahí todos los movimientos geopolíticos, porque puede
puede fallar. Veamos ahora el flujo entre Colombia y Venezuela para ir aterrizando en Colombia, que es donde voy a terminar. En el año 2007, ustedes saben que comenzó a declinar la producción de petróleo en Venezuela, o venía declinando, pues con el cambio de régimen comenzó a declinar, como veíamos en la otra charla, que Venezuela producía más de 3,5 millones de barriles diarios, hoy produce menos de 1 millón, y parte de la producción de Venezuela, la gran importante producción está en el Orinoco al oriente, pero en el Golfo de Maracaibo se produce mucho petróleo. Resulta que Venezuela se le comenzó a depletar, o sea, a bajar la presión en los yacimientos de petróleo que hay en el Golfo de Maracaibo. Entonces, para mantener la producción de petróleo, lo que se hace es inyectarle gas. O sea, usted le inyecta gas al campo de petróleo, con eso le aumenta la presión y logra sacarle más petróleo. Entonces, los venezolanos dijeron, oiga, se nos va a caer muy rápido la producción del Golfo de Maracaibo. Si le pudiéramos inyectar gas a esos campos, podríamos tener más producción de petróleo en el Golfo de Maracaibo. Entonces, los venezolanos le dijeron a Colombia, oiga, ¿usted por qué no nos presta gas? Ese que tiene allá en La Guajira, usted nos lo presta y nosotros se lo devolvemos, con eso nosotros le metemos presión al yacimiento, mantenemos la producción de petróleo y después nosotros tenemos aquí muchos campos de gas, les devolvemos el gas. Entonces, el acuerdo fue así, PDVSA fue el que construyó el tubo, desde el Golfo de Maracaibo hasta Ballenas en La Guajira, o sea, hasta el mar, sí, que Ballenas es cerca a Riohacha. Entonces PDVSA construyó el gasoducto y se hizo un acuerdo que sería 0.5 gigapiés cúbicos, el volumen que Colombia le mandaría durante los años que le mandara a Venezuela, y después Venezuela no lo devolvería. Como ven en la gráfica de las columnas, en Venezuela hay muchísimo gas, 220 gigapiés cúbicos, mientras Colombia solamente tiene 3. O sea, Venezuela tiene mucho gas, la mayoría del gas está también allá en el oriente, ¿sí? En la desembocadura, en el delta del Orinoco, está en el oriente las grandes reservas. Para traerlas a occidente habría que hacer un tubo gigantesco, que obviamente Venezuela no tiene pues las capacidades para hacerlo. Entonces, del año 2008 al año 2015, Colombia le entregó ese gas, pues durante varios años le fue entregando ese gas. Ese acuerdo, ese volumen de 0.5 es aproximadamente el 15% de las reservas de Colombia, que Colombia ya está comenzando a importar. Entonces, si usted está importando y se pone a exportar, pues suena como ilógico, pero esos son los acuerdos geopolíticos. Se le hizo ese préstamo a Venezuela hasta el año 2015 y el acuerdo era que Venezuela nos devolvía el gas. Y estamos esperando, estamos en el año 2021, desde el año 2016 estamos esperando que Venezuela nos devuelva el gas que le prestamos, y vamos a ver si nos lo devuelve y cuándo nos lo devuelve. Mientras tanto, pues estamos alistándonos para importar gas. Pues le prestamos el gas a nuestro vecino y ahora estamos ya tratando de importar porque se nos está acabando nuestro gas. Pero todo es la geopolítica. Ustedes saben nuestra relación con Venezuela perfectamente más que yo, de que somos un día el mejor amigo y al otro día el peor enemigo. Entonces al mejor amigo pues le prestamos gas, pero el peor enemigo pues no nos devuelve el gas que le prestamos. Entonces esa dualidad entre el mejor amigo y el peor enemigo, pero desde el punto de vista de la geopolítica, pues el gas fue usado como una relación amistosa, digámoslo así, de ayudarle a los venezolanos, pero también ahora estamos necesitando desesperadamente ese gas de vuelta. Veamos un poquitico para terminar la geopolítica interna, cómo funciona la política de nuestro gas internamente, y voy a ir muy rápido sobre la historia de la industria de gas en Colombia y cómo ha habido los movimientos geopolíticos dentro de una geopolítica local, no la mundial. Ya llegamos y aterrizamos en Colombia. Rosita. Gracias, Julián. Discúlpame la interrupción. Es tan importante esa parte que queríamos rogarte el favor que lo dejemos para la próxima conferencia y en aras del tiempo que nos permitas hacer una serie de preguntas sobre lo ya expuesto. Bueno, como quieran. Si quieren acabamos acá y nos falta lo de Colombia nada más. Pero claro, con gusto. Si quieren acabemos acá y hacemos una charla, digámoslo así, de lo internacional, y para la próxima dejamos la geopolítica de gas en Colombia. Por favor.
Es Bueno. un tema muy importante. Gracias, Julián. Bueno, listo. Entonces, listo. Abierto entonces el micrófono para los comentarios, preguntas sobre la geopolítica mundial del gas. Empiezo por hacerte la primera pregunta con el perdón de la audiencia. Me llama mucho la atención el costo de esas tuberías que están haciendo por el norte, desde Rusia hacia Europa en general, y ahora el de Irán a la China. Son costosísimas esas líneas para la conducción del gas. Y mi pregunta es, ¿quién o quiénes y en cuánto tiempo se espera el retorno de semejantes inversiones? Pues los volúmenes que tiene planeado consumir la China son gigantescos. Y pues como les digo, por ejemplo, el compromiso de la China con Rusia es pagarle 400.000 millones de dólares durante 25 años. Eso da más o menos 15.000 millones anuales, ¿sí? 15.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Y el presupuesto de los chinos da para eso. Eso es el análisis de ellos. A ellos les dan las cuentas porque es una economía que está creciendo al 8 o 10% anualmente, pues demanda grandes cantidades de energía y los chinos tienen la plata. Ellos no solamente se comprometen a pagar plata, sino ellos han dado avances para estos gasoductos. Entonces han dado avances. El gasoducto entre Rusia y Alemania lo construyó Gazprom, que es la gasera rusa. Entonces, digamos así, la plata la puso originalmente los rusos, pero Alemania la va a pagar pues mensualmente, digámoslo así, con la factura mensual. Pero el de China, los chinos, entre que han puesto plata y se han comprometido a pagar montos como eso, 15.000 millones de dólares anuales por el tubito que va de Siberia a China por la parte norte, pues el de Irán costará unos cuantos pesitos más. Gracias. Fíjate que aparentemente es todo como nivel de conciencia más que todo en la humanidad, porque no es posible que esté mandando como rey absoluto el dinero solamente. Mil gracias. Por favor, voy a mirar qué manitos tenemos levantadas. Alfredo Grube, por favor. Muy buenas noches, un saludo, un cordial saludo a todos. Y bueno, el paseo que hemos recibido hoy en materia de gas ha sido completo, ¿no? Yo quisiera hacer algunas observaciones, si me permiten. En primer lugar, le voy a preguntar al expositor, a Julián, ¿por qué Chile no está recibiendo gas de Perú, de Camisea? La segunda aclaratoria que quiero hacerle es que en Venezuela actualmente no tiene gas. La producción de petróleo en la cuenca del lago Maracaibo, que incluye el lago Maracaibo y tierra, que llegó a producir 3.300.000 barriles de petróleo en los años 70, en este momento está produciendo alrededor de 70.000 barriles de petróleo por día. El gas que se producía era un gas asociado, y se producían enormes volúmenes de gas. Estamos hablando de entre 6 billones de pies cúbicos de gas por día, y por supuesto ese gas desapareció. De tal manera que Venezuela no tiene gas en este momento, ni siquiera gas para el suministro interno. Entonces la gente está cocinando con leña nuevamente, retrotrayéndose a etapas del siglo XIX, XVIII, por ahí. Entonces, es una tragedia. El gas libre que tiene Venezuela está en el oriente, como bien lo apuntaba Julián, pero tiene un descubrimiento muy importante en Falcón, en el occidente, costa afuera. Es una exploración que hizo Repsol con Eni, que estamos hablando de 17 trillones de pies cúbicos de gas, y puede lograr una producción a corto plazo de 1.500.000, perdón,
estamos hablando de 1.500 millones de pies cúbicos de gas por día. De allí se puede derivar gas para repagarle la deuda a Colombia, pero no tienen las conexiones para conectar al oleoducto que viene de La Guajira colombiana. Entonces, porque no ha llegado a un acuerdo con el gobierno, pues el gobierno quiere pagarle a Repsol pues, el costo del precio interno y no de exportación. Y Repsol pues no está dispuesto a perder plata, ¿no? Entonces ahí tienen un problema serio que no pueden resolver. La otra cosa que quería preguntarle a Julián es con relación al mar Caspio. Yo entiendo que países como Kazajstán, Turkmenistán, tienen enormes reservas de gas. Y entiendo también que en Kazajstán se construyó un gasoducto para suministrarle gas a China también. No sé si él tiene esa información, que me gustaría que me comentara alrededor de eso, ¿no? Esos son mis comentarios y excelente, Julián, por tu presentación muy completa. Gracias, Alfredo. Bueno, Alfredo, muchas gracias por los comentarios. Le comento un poquito lo de Perú y Chile. Perú sí trabajó en un proyecto que se llamaba el gasoducto surperuano, que era para irse desde Camisea. Camisea queda en el Amazonas. Es un campo de gas gigantesco, pero está en el Amazonas, o sea, está a la derecha de la montaña, está en la selva. Entonces se comenzó a construir un gasoducto desde Camisea que iría hacia el sur del Perú. Ustedes saben que en el sur del Perú es donde está la gran minería del Perú, que es su principal, la riqueza del Perú hoy en día es fundamentalmente la minería que queda en el sur, en la frontera con Chile, así como la minería de Chile está en el norte de Chile. Entonces se hizo ese gasoducto, pero el alcance del gasoducto era solamente llevar hasta el sur del Perú y no Chile. Ese es un proyecto que costaba $3.000 millones, que lo asignó el gobierno peruano. Y pasaron dos cosas con ese gasoducto. El ganador del gasoducto fue Odebrecht, con una firma, pues con los españoles, con Enagas, pero digamos así, el operador y digamos así, accionista principal era Odebrecht, y entró en la crisis de Odebrecht porque hubo lo que ya sabemos, o sea, ese es uno de los proyectos donde Odebrecht, digamos así, caso Odebrecht, digámoslo así, acuérdense que lo de Odebrecht ocurrió en toda Latinoamérica, pues aquí en Perú no fue la excepción y ese fue uno de los proyectos donde estaba Odebrecht, que además de eso no logró el cierre financiero porque un gasoducto de semejante monto, pues el consumo, si bien puede ser importante en Perú, no daba para pagar ese gasoducto, ¿sí? Por un lado, entonces, y por el otro lado, digámoslo así, que las relaciones entre Perú Chile no han sido las mejores. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto y tanto hablando con los chilenos como con los peruanos, ni el uno le quería vender al otro, ni el otro le quería comprar. El que sí quería que el tubo se extendiera era el Kurczynski, el presidente que lo bajaron, digámoslo así, o que lo sacaron del poder. Él sí tenía el sueño de tener buenas relaciones y lo comenzó a hablar con los chilenos de que ya planeando hacer el tubo se siguiera hasta Chile, pero no todo el mundo quería eso porque, digámoslo así, que ha habido tradicionalmente enemistad entre los peruanos y los chilenos y digámoslo así, que no querían dependerse mutuamente, ¿sí? Entonces, ese proyecto de todas maneras murió, fue porque pues por el lío de Odebrecht y porque no tuvo el cierre financiero. Los bancos no quisieron prestarle al proyecto. Ellos alcanzaron a comprar toda la tubería que quedó almacenada, está en una bodega pudriéndose la tubería, pero no alcanzaron a construir ni el 10%. Había otra solución de ir por el mar, que ya está a mitad camino, pero los peruanos les interesaba más era el de la montaña, que para darle a Cusco, pues que Cusco es una ciudad ultra pequeña, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a gas del Perú para Chile. En cuanto al gas en el Caspio, efectivamente hay gas en el Caspio, si bien es un gas importante, digámoslo así, no es tanto gas como para que lo sienta el mercado. O sea, los consumos de Europa y de China son gigantescos. Son volúmenes que estos países del Caspio no pueden darlos. Entonces, por eso es que los chinos y los europeos
es más a Rusia, que es el que tiene los grandes volúmenes y a precios muy competitivos, ¿sí? Por eso, si bien sí hay exportaciones de estos países como Azerbaiyán, etcétera, de gas, son volúmenes relativamente pequeños, ¿sí? Pues por eso no los mencioné, ¿sí? Pero efectivamente sí hay movimientos de gas entre estos países, pero volúmenes, pues obviamente volúmenes grandes para sus países, pero en este contexto de la geopolítica global, pues son volúmenes relativamente pequeños, ¿sí? Por eso no los mencioné. Ok. Gracias, Julián. Por Gracias, favor, Julián. Bueno. por favor, tiene la palabra el coronel Iván González. Adelante. Gracias, doña Rosita. Ingeniero Julián, por allá aproximadamente en los años 1984 tal vez, estábamos estudiando unas imágenes satelitales, especialmente del sistema Landsat, sobre valoraciones de recursos naturales terrestres a nivel global y especialmente petróleo. Ahí se podía visualizar los gigantescos yacimientos pues, de todos los países TAN y de la cuenca islámica y especialmente, lógicamente, de Arabia Saudita. Pero se hacían análisis de esa región porque se consideraba el principal fuente en ese tiempo pues, de suministro de petróleo. Pero no se mencionaba algo, pero era visible en todo ese análisis satelital, que en Siberia habían gigantescas reservas de petróleo y asociado con eso también gigantescas reservas de gas natural, de metano. Entonces, ahora que veo que se están construyendo estos gigantescos gasoductos a Europa y a la China, etcétera, entonces eso está confirmando que esas reservas de gas natural y quizá no se mencionaban por asuntos como de estrategia o secreto militar por parte de Rusia, si realmente son existentes y se están haciendo evidentes ahora con estas grandes obras de gasoductos y de contratos. La respuesta es sí, y hay muchísimo gas y muchísimo más petróleo del que seguramente sus imágenes veían en Siberia. Y Siberia está llena de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo y gas. Por eso, y para Rusia, exportar hidrocarburos es una fuente gigantesca de divisas. El 40% del presupuesto del gobierno ruso es de la exportación de hidrocarburos. O sea, si usted quiere fregar al fisco de Rusia, no le compre petróleo y no le compre gas y al otro día no tienen para pagar la nómina, ¿sí? El gobierno es como le parece, es parecido al gobierno colombiano, ¿sí? Que no somos grandes exportadores de petróleo, pero el petróleo es una parte muy importante de los ingresos fiscales, o sea, de los ingresos del gobierno. Para Rusia, las exportaciones de petróleo y de gas son una parte fundamental del fisco, no de las empresas, sino del gobierno central, ¿sí? De la plata, del presupuesto, digámoslo así, de la nación. Entonces, por eso es que Rusia se está moviendo y como sabe que el petróleo comenzó su fin, entonces está jugando ahora al gas, a abrirle mercado a su gas como sea. Muchas gracias. Entonces no desacertamos hace tantos años. No, señor. Bueno, gracias. Por favor, tiene la palabra Carlos Sánchez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo tengo 3 rápidas preguntas. La primera es, gasoductos tan largos, con gobiernos tan autocráticos y tan volátiles en muchos casos, hacen mucho más peligroso todo el escenario mundial de vientos de guerra. Esos gasoductos de alguna manera han tenido un mejor sistema de protecciones para que esos riesgos de una muy fácil voladura de gasoductos no se vuelva una mecha permanente de incendio del escenario mundial. 1. 2, la plática con Venezuela se perdió o puede haber un tercero que nos ayude a recuperar de alguna manera esa plata. Y 3, ¿qué tan buena paga es una Argentina kirchnerista para un Chile piñerista? O sea, ahí también hay un divorcio
de carácter ideológico que haría muy volátil esas relaciones comerciales entre Chile y Argentina, además de otros sentimientos nacionales anteriores. Qué pena las tres preguntas así como disparadas a boquejarro, Julián, pero sé que el tiempo va a ser breve para esto. Gracias. Bueno, claro que sí, Carlos. A ver, voy a arrancar de atrás para adelante. La última pregunta. Los argentinos importan el gas, simplemente usan el tubo que hay en Chile, pero ellos lo compran internacionalmente. O sea, no se lo compran a Chile. Ellos compran el gas a un metanero, viene de Indonesia, de donde sea, o de Perú, de donde venga el metanero, y a ellos es que se lo compran. Simplemente le pagan un fee por usar el tubo que hay en Chile, pero no es que Chile le venda el gas, digámoslo así. Entonces, pues le tiene que pagar, si no el vendedor de gas no le despacharía el gas, digámoslo así. Están simplemente dando el tubo, digámoslo así. En cuanto a la seguridad de estos tubos, sí, en efecto, pues ustedes ven que China comienza a hacer, pues en la medida que China crece y se expande económicamente y necesita de esas fuentes de energía, pues cada día se hace un país más dependiente de los demás. Pues se hace dependiente del carbón de Australia, del gas de Rusia, en el futuro del gas de Irán, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues sí, yo necesito el gas. Entonces lo que hago es diversificar mis fuentes. Si me falla la fuente de Rusia, pues ahí tendré el de Irán. Si me falla Irán, ahí tendré el de Rusia. O sea, juegan a lo que le enseñaron a uno, no poner los huevos en la misma canasta. Entonces lo que hacen es, no, yo hago mis tubos de muchas fuentes o mis puertos para importar por buque de muchas fuentes y tengo mi plan B. Mi plan B es que si me falla este tubo, tengo este otro. ¿Sí? Como hace Europa, siempre en esto, todos es desde el punto de vista operacional a tener varias fuentes, porque puede haber también fallas operacionales. ¿Sí? El tubo por un temblor se rompió y entonces se demoran en repararlo y se... ¿sí? Pero también desde el punto de vista geopolítico. Entonces, para eso establecen planes B, digámoslo así, y los planes B, que es tener varias fuentes, es comenzar a almacenar, que es como les contaba que hace Estados Unidos la vez pasada con el petróleo. Cuando Estados Unidos era tan dependiente de petróleo, comenzó a tener reservas, digámoslo así, estratégicas de petróleo. Entonces en cavernas lo guardaba, en campos viejos abandonados lo guardaba para esos eventos, bien sea por factores operacionales o por factores geopolíticos. ¿Sí? Un país como por ejemplo España tiene eso. España tiene varios cavernas almacenando gas en el interior del país, cerca a Madrid. España no tiene gas, entonces todo lo importa. Entonces España le llega gas de Algeria por tubo, pero también le llega gas por barco de estos metaneros. Entonces España tiene varias fuentes, pero aún así dice, de golpe me falla el tubo de Algeria, me fallan los barcos. Entonces España tiene reservas, entre comillas, estratégicas, simplemente almacenamiento operativo cerca a Madrid, tiene cavernas con gas natural almacenado para manejar contingencias operativas y, entre comillas, geopolíticas, aunque eso no da para muchos días. Entonces lo que hacen estos países es jugar a varias fuentes y a tener almacenamientos operativos y geoestratégicos ante cualquier eventualidad, pero si usted necesita importar, pues tienes que hacerlo, no como Chile, que se fue con una sola fuente, ¿sí? Y para que después le pasara lo que le pasó. Entonces lo que hacen es, yo me cojo de varias fuentes, por barco, por tubo, por un país, por la derecha, por la izquierda, y juego también a almacenamiento, ¿sí? Entonces los chinos también están trabajando en almacenar gas por razones operativas o geopolíticas. Entonces juegan a varias fuentes políticas y geográficas, ¿sí? Y almacenamientos, pero si usted necesita, pues le toca, no puede ignorar, decir, entonces no voy a hacer el tubo por si me bloquean operativamente o lo vuelan o algo, no, usted tiene su plan B y trabaja en cómo manejarlo, pero pues necesita, le toca. ¿Alcanzo a hacer una pregunta chiquitica? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. La tercera parte de la población mundial, que son India y África, entera África, parecen estar muy al margen de esta transición de hidrocarburos, básicamente, y de esta transición energética en este escenario. ¿Cómo se pinta eso? Que conste que la pregunta es chiquita. Sí, menos mal. Bueno, de golpe África, la idea era hablarlo más la otra vez, lo hablamos la vez pasada. África, sí, efectivamente, como les comentaba la otra vez, 2/3 de África cocina con leña.
2/3 de la población en África cocina aún con leña. Entonces el gas natural ha llegado a países como los del norte, sí, pues los que están arriba del Sahara. Entonces una Algeria, un Marruecos, pues tienen gas, ¿sí? En el sur no tenían gas. Ahora Mozambique ha tenido un descubrimiento gigantesco de gas, y entonces se espera que pueda llegar el gas y propagarse un poquitico por el sur de África a raíz de ese gran descubrimiento en Mozambique, pero todo lo demás está en la leña, y el gas no le ha llegado ni por barco, ni por tubo, ni por avión, ni por ninguna forma. Otro que tiene un descubrimiento interesante recientemente es Israel. Encontró en el mar que Israel es un importador de energía. Recientemente tuvo un descubrimiento muy importante de gas en sus costas, en el mar, y va a comenzar a exportar gas de Israel. Es otro dato interesante, como Mozambique. Son países que no tenían gas y de golpe aparecieron con que tenían gas también. Gracias. Julián, voy a hacerte unas preguntas. Muchas gracias. Unas preguntas que me llegan de asistentes por las redes. Y una muy específica es, de acuerdo con los cálculos actuales de consumo, ¿hasta qué año hay reservas probadas en el mundo para satisfacer esta necesidad? Con las reservas probadas que hay como para unos 70 años. Con las que hoy se conocen, si se consumiera lo que hoy se consume en el mundo, alcanzarían para 70 años. Pero hay mucho más gas por descubrir. Lo que pasa es que la actividad exploratoria de buscar gas ha estado limitada. Las compañías petroleras hasta hace muy poco comenzaron a agresivamente buscar gas. Ellas lo que buscaban era petróleo. Hasta el año 2000 la prioridad de toda petrolera era buscar petróleo, no buscar gas, sino que buscando petróleo encontraban gas. Inclusive en muchos casos se ponían bravas mucho. Para ellos encontrar gas era un desastre, era preferible perder el pozo y decir no encontré nada a encontrar gas, porque si encontraban gas los países les decían no dejen ese gas, ¿sí me entienden? Entonces era un dolor de cabeza para las petroleras encontrar gas. Entonces la exploración por gas ha estado muy limitada, ¿sí? No ha sido tan agresiva como encontrar petróleo. Entonces, si tenemos 70 años de gas y no se ha buscado, si nos propusiéramos a buscarlo, pues aparecería mucho gas. Entonces el mensaje es, por reservas de gas no nos preocupemos, que lo que hay es muchas. Y muchas de esas reservas son muy baratas, como las de Qatar e Irán. Son muy baratas, no son costosas. Costosas es, por ejemplo, lo que descubrimos aquí en Colombia frente al Golfo de Morroquillo, que es parte de lo que les voy a contar después de Colombia. Pero reservas de gas hay en el mundo, hay muchísimas más de las ya descubiertas, y gas barato. Entonces no nos preocupemos por gas, que eso hay muchísimo, muchísimo y para mucho rato. Y gas barato. Bueno, bendito Dios. Ya mencionaste el encuentro que ha hecho Israel de importantes yacimientos de gas. Y la pregunta es, o dos preguntas, ¿cómo ha cambiado esta situación la balanza de poder en el Medio Oriente, el que Israel haya encontrado ese gas? Y la segunda, ¿y por qué Europa no le compra gas a Israel y se pone a traerlo en semejantes tuberías tan largas desde Rusia? Pues uno, lo que encontraron en Israel, digámoslo así, que es importante, pero es muy poquito. Pues, de hecho, para Israel es mucho, porque Israel es un país muy chiquito de poquitos habitantes, ¿sí? Pero para las demandas de Europa y eso, pues es minúsculo, o sea, no le hace cosquillas, ¿sí? A las necesidades de Europa, ¿sí? Entonces, pues no, pues obviamente Israel quiere comenzar a exportar, pero van a ser volúmenes insignificantes, digámoslo así, que son importantes en el sentido de tener autonomía y no ser dependiente, etcétera, pero desde el punto de vista del comercio internacional es despreciable, digámoslo así, no tienen, son números muy chiquitos, digámoslo así. Sí, seguramente para su propio consumo, ¿de acaso? Para su propio consumo y exportar un poquito más. Ah, bueno. Miremos a ver si tenemos más manitos levantadas. Sin embargo, aquí tengo otra pregunta interesante, pero creo que está como invertida. ¿Qué tan buena paga es Argentina, kirchnerista, con Chile, piñerista? Bueno, ahí como les contaba, Argentina le compra gases en el mercado internacional. Esa era mía, ya la hice. Usa el tubo, pero el gas no se lo compra a Chile. Lo compra es internacionalmente. Y ha importado, como les decía, del Medio Oriente, pero les tocó hacer una regasificadora en el Atlántico, ¿sí?
O sea, Argentina ya ha importado por el Atlántico y por el Pacífico. Entonces, y ese sí no le mandan el buquecito si no lo paga. Entonces, eso debe estar pagando. No creo que le estén prestando porque estas empresas sí, pues no es como el Fondo Monetario que da plazos. No, si no me pagan, no le despacho el metanero. Bien. Gracias, Julián. Por favor, tiene la palabra Eduardo Patiño. Eduardo, adelante. Buenas noches, ingeniero Julián García. En primer lugar, pues felicitarlo por su intervención y en segundo lugar, la pregunta que quería realizar es, bueno, dos. ¿Cuáles son los planes del Estado colombiano a futuro cuando se reduzcan los yacimientos de gas? ¿Qué política energética tienen planeado hacer? Y la segunda es, tengo entendido que con la cuestión de los oleoductos que hay gasoductos, perdón, que hay por Europa, que pues tienen que depender del gasoducto de Ucrania. Técnicamente es una ruta de paso. Tengo entendido que Estados Unidos está proponiendo crear unos gasoductos desde la zona del Magreb, o sea, desde el norte de África, hasta el sur de Europa y distribuirlos por toda Europa. No sé si esa propuesta ya ha sido aceptada por varios países de la Unión Europea o qué ha pasado ahí. Muchas gracias. A ver, sí, en efecto, Estados Unidos ha hecho muchas propuestas, digámoslo así, porque Estados Unidos quiere ejercer, pues, digámoslo así, influencia sobre el oriente europeo. Como les decía, pues ha tratado de influir sobre Ucrania, pero los ucranianos no se han dejado. Ellos miran, como les decía, es a Europa o a Rusia, pero no a Estados Unidos. O sea, ahí digámoslo así, y lo mismo o parcialmente en los otros países vecinos. Georgia es uno que sí ha tenido mucha más influencia de Estados Unidos. Por ahí pasa más es petróleo, por Georgia pasa más es petróleo ruso para Europa, por Ucrania pasa es más gas para Europa. ¿sí? Entonces sí, ha habido intentos de llevar el gas que entre por Italia, llevarlo del norte de África, ¿sí? de Túnez, de los países del oriente. En Egipto hay gas y tradicionalmente había gas y recientemente también se ha descubierto, digamos así, también volúmenes importantes de gas en Egipto. Entonces la principal fuente sería Egipto, pero los europeos, digámoslo así, en particular Alemania, que como les digo es el principal consumidor, ellos están más casados, digámoslo así, con Rusia y con el Golfo Pérsico, digámoslo así. ¿sí? Y ahora pues más bien ellos dicen, oiga, si ahora Estados Unidos me ofrece gas, como les comentaba, ya Estados Unidos comenzó a enviarle gas a Europa, entonces los europeos están felices porque dicen, oiga, me salió una fuente nueva con la que no contaba. Yo contaba era con los africanos, los de Medio Oriente y los rusos, pues y el poquito que baja de Noruega, ¿sí? Pero yo no contaba con gas de Occidente, ¿sí? Bueno, ese lo llevan de Trinidad y Tobago, que es más el Caribe, ¿sí? Pero propiamente no de Estados Unidos. Entonces los europeos dicen, no, pues me salió una nueva fuente. Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Algeria, como les contaba, que ya está conectado por tubo, Rusia, Medio Oriente. O sea, los europeos están relativamente diversificados de fuentes. Entonces no les angustia tanto tener una fuente más, digámoslo así. De Rusia tener varias, o sea, gas ruso, pero por varios tubos, ¿sí? Para no depender de un solo tubo, digámoslo así. Pero entonces ellos de golpe no están tan afanados de traerlo del norte de Europa, serían más de golpe los gringos, efectivamente, que estén más interesados, pero yo no veo tanto a los europeos en eso, entre otras porque los europeos sí les interesa más gas, pero ellos ya le están viendo un límite al gas, que es parte de lo que les voy a mostrar la próxima vez. En Europa ya comenzó el plan para abandonar el gas, o sea, están importando más gas porque lo necesitan, y la razón por la que lo necesitan es porque el gas es el que le da confiabilidad a las energías renovables. O sea, es lo que les voy a mostrar la próxima. Cuando no llueve, cuando no hace sol, cuando no hace viento, entonces, ¿qué hacen para generar electricidad? Pues el gas. Entonces, los europeos ven en el gas ya no un uso directo del gas,
sino lo ven es como el backup, o sea, el respaldo para la generación de electricidad con energías renovables. Entonces, así ya lo ven un uso más limitado al gas. En países europeos, que les voy a contar, ya están prohibiendo el gas natural. En Ámsterdam, por ejemplo, ya las nuevas viviendas no pueden tener conexiones a gas. El objetivo de ciertas ciudades de Europa es sacar el gas del hogar. Entonces está prohibido construir viviendas con estufas y calentadores a gas. En el año 2040 en Holanda no puede haber ninguna casa con gas dentro del hogar, todo tiene que ser electricidad. Entonces los europeos están diciendo el gas solamente lo necesitamos es para electricidad y es por un plazo limitado y para que nos ayude a manejar las energías renovables. Entonces ellos no están anticipando gigantescos volúmenes de demanda de gas como sí los chinos, y por eso tampoco les interesa fortalecerse, pero no ven unos crecimientos desmesurados, digámoslo así, de las necesidades de gas como sí lo ve China. Gracias, Julián. Tengo un par de preguntas más del chat. ¿Cómo está Brasil en tema de gas natural? Una. Y la otra, del gas, ¿qué subproductos importantes se pueden sacar? Bueno, Brasil estaba un poco atrasado en gas. Como les digo, Argentina fue el pionero, digamos así, del gas en Sudamérica, no solamente en producirlo, sino en usarlo. Se benefició mucho Argentina, que desafortunadamente lo fue perdiendo con el tiempo y pasó a importar. ¿Sí? Brasil, digámoslo así, lo que pasa es que en Brasil el petróleo y el gas se comenzó a mover fue en los últimos 20 años, porque Brasil, su actividad inicial era más en tierra, y en tierra no hay mucho petróleo ni gas. Finalmente, hace 20 años, como les contaba en la parte petrolera, Brasil se puso a buscar hidrocarburos en el mar, sobre todo en aguas profundas. Como les contaba, la compañía petrolera campeona mundial en perforación en aguas profundas, los que hacen los pozos más profundos en el mundo son Petrobras, la petrolera, son los líderes en tecnología de hidrocarburos en aguas profundas. Entonces han venido encontrando gas en el mar, y en la medida que van encontrando gas, pues entonces comienza a masificarse su uso. Ellos también están importando gas de Bolivia. Ustedes saben que Bolivia tiene volúmenes importantes de gas, y entonces los brasileños hicieron un acuerdo y Bolivia les está hoy vendiendo gas al sur de Brasil. Eso en cuanto a Brasil. Y la segunda pregunta era ¿cuál? ¿Qué productos importantes, subproductos importantes se pueden sacar del gas natural? A ver, el gas se usa principalmente para generar electricidad, por lo que les mostraba que es el más eficiente en la generación. ¿Sí? Ese es el principal uso. Los clientes más importantes de las empresas de gas son las generadoras de electricidad. Ese es el principal uso. ¿Sí? El segundo gran uso es la industria, ¿sí? Porque el gas es muy eficiente para la industria del vidrio, del cemento, para las industrias que necesitan calor. ¿Sí? En Colombia es muy poquito, porque Colombia no es un país muy industrial, pero en Europa, Estados Unidos, que son países muy industriales, que tienen mucha siderúrgica, vidrio, etcétera, o sea, necesitan mucho calor. El gas es la fuente de energía más eficiente para generar calor para esas industrias. Ese es como el segundo gran uso en términos de volumen. El tercer uso, pues, es los demás, el transporte como energético, ¿sí? El transporte, pues, el comercio, etcétera, ¿sí? En cuanto a usos no energéticos, el gas se usa para producir fertilizantes. El amoníaco urea se usa para producir fertilizantes, pues, que se usan en la agricultura. Es una fuente muy importante para eso, que desafortunadamente Colombia nunca aprovechó. Y lo otro que se está usando ahora el gas es que el gas es el combustible que se usa para producir hidrógeno. Ese es tema de la próxima charla, el hidrógeno. Pero con el gas se puede producir hidrógeno, que ustedes saben que es el energético fundamental del futuro. Entonces, pero el hidrógeno se puede producir de diferentes maneras. Se puede producir con energías renovables, que es lo que se llama el hidrógeno verde, ¿sí? O sea, se produce con
digamos así, donde su energía para producirlo mediante electrólisis es las fuentes renovables, el sol o el viento, pero el hidrógeno también se produce y hoy se produce mucho hidrógeno a partir del gas natural, ¿sí? En procesos que hay en las refinerías. Ecopetrol produce hidrógeno en la refinería de Barranca con gas natural. Entonces, es una fuente de hidrógeno y la idea es que en el futuro el gas se va a usar por lo menos temporalmente, mientras se potencia el gas verde, se va a producir hidrógeno. Es más, hoy los carros que ya existen a hidrógeno en Europa, ustedes saben que ya hay, en Alemania hay 100 estaciones de hidrógeno para carros de hidrógeno, así ya hay en Estados Unidos, en Japón, ya comenzaron a funcionar los carros con hidrógeno. Ese hidrógeno que se está cargando en esos carros que hoy funcionan con hidrógeno es gas que se produce es hidrógeno que se produce con gas natural. Entonces, esos son los otros usos del gas y en el futuro, inclusive, parte de lo que ya están comenzando a estudiar los países es que en la medida que el gas comience a declinar, porque acuérdense que es de transición, la idea es comenzar a usar estos gasoductos para mover hidrógeno. Ya hay experimentos y ya ha comenzado a mezclarse hidrógeno con gas, que va junto con el gas, o sea, se le mezcla al gas un poquito de hidrógeno en pequeñas proporciones y con eso usted puede transportar hidrógeno usando los gasoductos, ¿sí? Entonces, digamos así que el gas está medio casándose con el hidrógeno, que es como la energía del futuro, de la cual hablaremos más adelante. Gracias, Julián. Mi coronel González, usted tenía una pregunta hace un ratico, vi su mano levantada. No, gracias. Me demoré en bajarla, doña Rosita. Ah, bueno. Alfredo Gruber, ¿tienes algo adicional para preguntarle a Julián? Sí, tengo algo para todos en general. Mientras en Venezuela no hay gas para la población, se están venteando y se han estado venteando a la atmósfera, que es un crimen ecológico, desde hace muchos años, 2,5 billones de pies cúbicos de gas por día. Lo que recibía Venezuela de Colombia era más de 200 millones. Nosotros estamos venteando 2,5 billones de pies cúbicos de gas por día. Y la gente está quemando, está cocinando con leña. Ahora, ¿por qué está ese venteo? Bueno, sencillamente, ¿no? Porque todas las plantas de conservación de gas que manejaban eso y procesamiento de gas para producir varios productos, pues por falta de mantenimiento, por incompetencia, por sencillamente, pues, abandono, están todas paralizadas. Entonces, ese gas, que es producto de la producción de petróleo en la cuenca del norte de Monagas, que es sumamente enorme, grande, porque las reservas allí son de 8 billones de barriles de gas por día y todas las reservas de gas que están allí, ¿no? Entonces el país, esa es una tragedia mundial. El venteo de gas en Venezuela por incompetencia, por corruptela, por decir. Ahora, una de las principales fuentes del uso de gas es la petroquímica. El gas genera pues la producción de fertilizantes, de plástico, PVC, pues todo lo que el mundo demanda en materia de plásticos y otros subproductos. Entonces, esas son mis observaciones nada más. Quería que ustedes lo entendieran porque en Venezuela están sucediendo cosas horribles. Gracias. Claro que sí, Alfredo. Solo por poner en contexto, el consumo total de gas en Colombia, en todo lo que consumimos gas, es uno. Mientras en Venezuela se manda a la atmósfera 2.5 veces lo que consumimos todos los colombianos en todos los usos que le damos el gas. O sea, es majestuoso o dramática la cifra que Alfredo nos dice, 2,5 veces lo que consumimos todos los colombianos en todo lo que usamos el gas, es lo que Venezuela, entre comillas, se da el lujo de mandar a la atmósfera. Efectivamente, es una tragedia. Gracias. Coronel Luis Alfonso Carvajal,
Adelante. Aló. Aló. Coronel Carvajal, Micrófono, tal vez. por favor, abrir el micrófono. Gracias, Rosita. Buenas noches, señores, señoras. Gracias, ingeniero Julián, por su excelente exposición sobre el gas, muy importante. En una época tomó carrera en Colombia que las llantas, que llenarlas con hidrógeno. No he vuelto a oír, pero no, que valía tantos pesos con aire, pero que con hidrógeno muy barato, muy económico, pero no he vuelto a oír qué concepto le merece esto del hidrógeno para inflar las llantas, doctor Julián. Gracias. Bueno, no sé, yo tengo dudas, no sé mucho de eso. Dicen que efectivamente mantiene más la presión de la llanta, pero no, la verdad no tengo idea cómo funcione, pero puedo investigar y comentarle la próxima vez. Y aprovecho para comentarle a Eduardo Patiño, que me hizo la pregunta de Colombia. La idea es dejarlo para la próxima, la charla de Colombia, y ahí le respondo las preguntas de Colombia y su gas, ¿sí? que no alcanzamos a cubrir hoy. Con tu permiso, yo contesto que lo que están usando para llantas es óxido nitroso y que las mantienen más frío el aire por dentro. Y yo lo uso y es muy eficiente, realmente. Bueno. Gracias, Rosita. En aras del tiempo, y no tengo más manitos levantadas, ni micrófonos abiertos, ni cámaras abiertas. Si me permite, doña Rosita, le contesto un poco la pregunta a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Adelante, coronel. En el campo aeronáutico usamos para las ruedas de los aviones el nitrógeno. Es por dos factores fundamentales. Uno es que el gran calor que se produce en los aterrizajes de los aviones, pues es un factor propiciador de incendio del caucho de las ruedas, y por lo tanto, entonces no es conveniente que haya aire en las ruedas porque el aire tiene oxígeno y incita al incendio. Pero ese no es el factor primordial, sino porque el aire normalmente casi nunca lo secan, es decir, no les traen la humedad atmosférica. Entonces, si no se tiene esa precaución, se inyecta a las llantas aire húmedo que después, con las bajas temperaturas a 40 grados bajo cero, por allá a 35.000 pies, se congela y forma hielo dentro de las ruedas. Y además daña el caucho también. Y después ese vapor sobrecalentado cuando aterriza el avión, porque en aviación las temperaturas cambian rápidamente de muchos grados bajo cero a pocos minutos. Después hay mucho calor en todos esos componentes aeronáuticos. Entonces, con el nitrógeno normalmente es un gas muy seco y no tiene agua, entonces evita ese problema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, por favor, le solicito a mi coronel Villamarín que nos haga el cierre de la reunión. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias, ingeniero Julián García, por la nueva y continua y constante información que usted nos trae en cada una de sus magistrales exposiciones, que como podemos ver son temas bastante extensos, con mucha información y que demandan una atención total, una concentración total para no perder el hilo de todo lo que usted nos transmite. Afortunadamente, pues esto queda grabado y las personas que necesiten volver a retomar estos asuntos pues lo pueden consultar en nuestros espacios de YouTube y en nuestra página web. Desde luego que la sugerencia que le hizo Rosita de partir en dos el tema específico de Colombia, le pedimos el favor entonces que en la próxima conferencia la hacemos el miércoles y coordinamos otra para el tema que está pendiente de los otros asuntos y las que sean necesarias para que podamos digerir esta información de una manera metodológica y formativa. Porque como usted muy bien lo sabe, ingeniero, el propósito de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación es formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas, pensando más adelante en participar de manera efectiva y proactiva en los procesos de desarrollo político, social, económico y cultural del país, con personas empoderadas
en todos los campos. Entonces le pedimos ese favor, además de agradecerle siempre, reiterarle nuestra gratitud, porque usted ya hace parte de esta casa, de esta fundación y de este equipo de trabajo que lo recibe con el mayor aprecio y el mayor cariño, debido a su buena voluntad, su disposición y su gentileza de aportarnos permanentemente ese conocimiento. Decirles a todos que Colombia pasa por una situación muy compleja, que quien quiera participar en política tiene que entender estas prospecciones, porque cada vez que venimos a esta aula virtual a compartir con personas como el ingeniero Julián García, nos surgen más y más elementos de conocimiento, pero también muchas preocupaciones de lo que viene para el país, para el mundo, para el continente, para la región, que no es simplemente decir vamos a participar en política y ya somos, sino que ese empoderamiento permanente exige una disciplina y una constancia propias de las personas que tienen la visión de transformar. También decirles que mañana tenemos una conferencia muy importante con un docente que invitó el señor general Serpa, que nos va a instruir en la primera sesión acerca de cómo es que se realiza el marketing político. Y eso es importante porque debemos entenderlo, o cómo nos hacen ese lavado de cerebro los políticos con su marketing, o cómo debemos trabajar de manera proactiva para construir procesos electorales y procesos políticos. Y todo eso, además de ser cultura general, es necesario que lo conozcamos y lo multipliquemos. Y el viernes tenemos que hacer el ejercicio a las 4 de la tarde, este ejercicio por una razón sencilla. Porque el señor conferencista, el doctor Jaime García, que ya estuvo aquí hablándonos de la cultura y la contracultura, está en Valencia, España. Y allá son varias horas de diferencia. Entonces, si lo hacemos a las 6 de la tarde, vamos a estar, que le estaré iniciando a la 1 de la mañana y terminando a las 3. Y pues hay que tener consideración con una persona que nos está haciendo este aporte y una persona tan importante, un catedrático y decano de una universidad española muy famosa, la Universidad de Valencia, de la Generalitat de Valencia, pues es una persona que tiene un nivel importante. Lo más correcto es que seamos correctos con él, por eso lo hacemos a las 4 de la tarde, que es la hora que se le ajustó a él. Los esperamos entonces el viernes. Agradecerle también a Café Don Manolo que nos permite este espacio para compartir con todos ustedes diariamente, y decirles que la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación sigue propendiendo por construir un proyecto que transforme al país, y que entre más invitados traigan ustedes, más personas visiten nuestra página web fundel.com, más personas visiten nuestros canales de difusión, nuestras redes sociales, podemos multiplicar esta información. El recorrido que nos ha hecho hoy el ingeniero Julián García por el mundo, por la geopolítica, por cómo se mueven los 5 continentes, este tema del gas natural, cuál es la prospección que tiene, los usos que se le quiere dar, la necesidad de que continentes como el África dejen de devastar la naturaleza y se dediquen a otros menesteres y utilicen otros recursos, es una actividad que tiene cercanía, pero Colombia y Latinoamérica tampoco están lejos y hay que cambiar todo esto, y eso lo conseguimos mientras entendamos los fenómenos y sepamos dónde están los recursos. Por supuesto, usted nos está ayudando en este campo, ingeniero, y queremos seguir contando con usted. Una feliz noche para todos, que Dios nos bendiga y siga bendiciendo a la especie humana. Gracias. Muchas gracias a todos, a la Fundación Rosita Coronel Villamarín. Muchísimas gracias a todos por su atención y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Kai. Feliz noche, gracias. Muchas gracias.